Viajeros, bienvenidos a esta 10ª parada en este viaje hacia el Mesías. Y en esta oportunidad vamos a concentrarnos en esa entrada fabulosa de Jesús como Mesías al templo de Jerusalén. Vamos a ver entonces la importancia de no ser hostil ante la tiranía de la injusticia. En la parte anterior vimos el tema de los sacrificios y cómo funcionaba el templo y cómo cada quien veía todo con el cristal que se veía. Y bueno, vamos entonces a entrarle allá. Jesús dice, bueno, voy a entrar al templo y no va a ser una improvisación, una sorpresa. ¡Wow! Hay unos mercaderes aquí, ¿qué está pasando? Algunos evangelistas creo que lo presentan así, ¿no? Es un acto, a mi forma de ver, es un acto consciente de liderazgo. Nosotros estamos viendo que Jesús desde los 12 años, por lo menos, está yendo al templo de Jerusalén. De hecho, se perdió allí cuando fue con sus padres. Estamos hablando de un individuo que tiene ya 30 años, que conoce la historia, que conoce las cosas del mundo, que se fue al desierto a preparar su acto mesiánico, que fue bautizado, que hizo ya su primer milagro, que se proclamó como Mesías en el Nazaret. De manera tal que cuando entra al templo no es una improvisación, es un plan preparado y pensado. Y por ello entonces dice, bueno, ¿qué necesito para hacer la revolución que quiero hacer? Bueno, requiero un látigo y requiero estos instrumentos, requiero también mis discípulos que están allí acompañándome, aunque ellos no queda claro si también tumban o no tumban las mesas. Pero lo cierto caso es que es un acto preparado, pensado, diseñado, cada quien sigue el camino que antes se imaginó. Me imagino quizás un par de años antes, cuando fue al templo, dijo, oye, voy a hacer esto aquí, mira esto acá, fue pensando cómo va a ser ese acto mesiánico que va a hacer cuando está listo para hacerlo. Y bueno, en ese momento, ante la tiranía de lo que estaba viendo en el templo, pues tuvo su acción simbólica. Eso no puede continuar. Yo tengo aquí, mi ira es digna. Yo tengo el tema moral y voy a hacer algo inteligente. Y voy a hacer algo que está preparado. Voy a hacer una disrupción no improvisada. Y eso es un elemento clave del liderazgo. Muchas veces implica pues tener ese coraje, pero no ser introspectivo, pensar lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. De hecho, si uno ve, y Jesús es estudiante y conocía las profecías, de hecho en la proclama cuando dice que la profecía de Elías se va a cumplir en él, da muestra de que tiene su inteligencia alrededor del conocimiento profundo de las leyes y de las profecías. Y las profecías sobre el Mesías son muchísimas, de mucho tipo, y de alguna manera muchas de ellas hablan del fuego purificador. Malaquías y Jeremías hablan de que el Mesías tiene una ira por dentro y va a ser un furor mesiánico. No era una cosa simple. Lo cual era natural entonces que las autoridades tuvieran ciertos temores de que si viene un Mesías, cuidadito porque eso no va a ser cualquier cosa. Hay una de las profecías de Zacarías que habla justamente de cómo el comercio en la casa de Yahvé y la acción mesiánica. Es decir, que esta acción de entrar con el látigo en el templo no es improvisada, ni siquiera fue que se le ocurrió allí en el desierto. Es que venía escrita y era un guión montado desde hace muchísimos años, porque Dios es omnisciente y sabe lo que va a pasar y lo que viene, y de alguna manera ya todo venía preparado y Jesús simplemente lo que hizo fue actuar lo que le correspondía actuar. Entonces, bueno, no llegó vacío, llegó con su látigo, con sus discípulos y, bueno, generó el caos que generó. Y es interesante porque al final la ira no es contra Dios, la ira es contra los mediadores que estaban excluyendo a la gente del amor de Dios. Así que Jesús muestra ser el primer gran inclusionista. Y eso es un concepto muy bonito para las organizaciones. Si queremos ser un gran líder, seamos inclusionistas, no exclusionistas. Tendamos los puentes para que el resto de la gente pueda conectarse con la organización, para que los empleados se sientan tomados en cuenta, para incluir a todos ellos en sus fortalezas y sus capacidades, no para excluir y solamente unos cuantos son los que pueden hacer las cosas aquí. Entonces, ese es el principio básico del liderazgo y Stephen Covey lo dice, si tú quieres tener un éxito, bueno, comienza pensando con el end on your mind, comienza con el fin en tu mente. Y si mi fin es incluir a todos en el amor del Padre,
entonces vamos a ver cómo vamos a actuar y bueno, cuál es la ruta, cuáles son las actividades, cuáles son las cosas que permiten llegar a ese fin tan bonito y tan potente como es ser incluyente en el amor. Bueno, esta es una magnífica visita porque nos permite entonces adentrarnos en esa llegada del Mesías al templo y cómo es importante combatir con fuerza y determinación y ser hostil ante la tiranía de los que pretenden excluir a los demás. La próxima parada vamos a concentrarnos justamente en entender esa indignación, en ver específicamente las acciones que tomó Jesús y ver entonces cómo, bueno, sí, hay una justa indignación y cómo entonces ejecutarla de una manera no violenta, cómo indignarse sin matar y tratar y destruir a los demás y hacerle daño físico. Inteligentísimo ese proceso, complejo de entender, pero muy bonito de analizar. Nos vemos.